Bienvenidos a una nueva edición para ADN Sur TV, en esta oportunidad para dialogar con Jorge Moreno, administrador de Patagonia Argentina, y tratando de profundizar un poco en el análisis que tiene como protagonista el transporte público en Comodoro Rivadavia. Jorge, bienvenido a este espacio, muchas gracias. Gracias por la invitación y buenos días. Bueno, el tema es el transporte público con una crisis crónica que viene atravesando en función de la deuda del Estado provincial fundamentalmente. ¿De cuánto es esa deuda a este momento, a poco de comenzar el mes de noviembre? Estamos hablando estimativamente de entre 22 y 23 millones de pesos. ¿Esto es exclusivamente por transporte educativo gratuito o se suman también otros rubros que tienen que ver con el subsidio provincial? No, está compuesto por dos partes. Subsidio provincial, que es el CCP provincial, y está por el transporte, por el TEC. Transporte educativo gratuito. Los jubilados y los excombatientes de Malvinas. Lamentablemente, desde el año pasado, del principio del año pasado, hemos venido zozobrando con este tipo de prestación. En función de que cuando estaban los bonos, si no se hacía la precompra, no había bonos. Y lamentablemente, aquellos que tenían alcance del bono gratuito no accedían a ello y no podían viajar. Desde la implementación de la SUBE, si bien habíamos manifestado que iba a haber problemas, ya que existe una ley donde se establece que para acceder a ello, a las transportistas, a cualquier transportista de la provincia, había que hacer una precompra de esos bonos. No se ha realizado, no se ha hecho esa precompra. Implicaría que el Estado provincial, en este caso, pague primero la cantidad de pasajes que va a destinar. Estima que va a usar el sistema en ese mes. Eso no se hizo. Y bueno, y ahí se fue generando un crédito, ¿sí?, entre lo que pagaba la provincia por estos boletos con atributos y lo que eran utilizados. O sea, no existía por parte de la empresa una forma de decir, no, hasta acá está el crédito, si no pagan no podemos seguir transportándolo. Pero desde la implementación de la SUBE eso no ha sucedido. Contrario a lo que se estimaba desde la óptica provincial, pensaron que la utilización de esos atributos se iban a reducir, o sea, se iban a acotar, ya que los padrones salían del Ministerio de Educación, eran cargados a la SUBE, donde se le cargaba al alumno el atributo, y ellos tenían una determinada cantidad de bonos a usar en el mes y los usaban. Contrario a lo que se pensaba originalmente, hoy han incrementado la cantidad de usuarios con respecto al TEC. Y a ese TEC está compuesto de dos partes, alumnos y personal de educación. O sea que aparece otra figura que antes no la tenía, que hoy está, hablo mensualmente, entre 65 y 70.000 personas que trabajan en el ámbito de la educación que tienen el atributo de viajar gratis. Viajar gratis, transportado gratis, pero que se tiene alguien que hacer cargo de ello, que es, por ley, la provincia. Estamos hablando de Comodoro Rivadavia exclusivamente. Estamos hablando de Comodoro, pero en el resto de la provincia es exactamente igual. No, pero digo la cantidad de la cantidad es en Comodoro. Y aparte, estoy hablando que la única localidad de provincia de Chubut que usa la SUBE para estos atributos es Comodoro. O sea que tienen perfectamente identificado a aquellas personas que utilizan este atributo. O sea que no es un número que sale de la estratosfera y que lo damos. Diariamente el sistema SUBE dice cuántos pasajeros viajan
en toda la escala de boletos. Urbano, suburbano, los que afectan al TEC, docentes, jubilados. O sea que está perfectamente identificado día por día la cantidad de usuarios. Entonces hubo un crecimiento en la cantidad de pasajes utilizados, digamos, dentro del sistema, pero es un crecimiento genuino porque, digamos, son personas que trabajan dentro del sistema educativo y que lo utilizan para ir a la escuela, ¿o hay una sobreutilización? ¿Qué es lo que evalúan ustedes? No somos nosotros los que tienen que evaluar eso. El que otorga ese beneficio tiene que controlarlo. ¿Sí? Nosotros, nuestra obligación es transportarlo. Pero lamentablemente, desde marzo de este año a hoy, 25, si no me equivoco, de octubre, la deuda genuina que se está generando desde tener 1.100.000 a llegar a 22 millones y sí, 22 millones o 23 millones, es ¿por qué? Porque de un total de 5 millones de pesos, ¿sí?, que utiliza este sistema, solamente la provincia aporta 1.500.000. Entonces, evidentemente, se va quedando un remanente, claro, que va consumiendo inclusive las reservas de la empresa. Hoy solamente podemos, ¿sí?, funcionar, ¿sí?, con lo que recaudamos diariamente, o sea, lo que paga el pasajero completo. Hoy, ¿y cómo la empresa no tiene espalda? Creo que ya nos hemos consumido inclusive las provisiones que teníamos para el aguinaldo. O sea, no solamente vamos a tener un problema como tenemos todos los meses con respecto a no poder disponer del sueldo, de los montos para pagar los sueldos y las cargas sociales, sino que también vamos a llegar con esta proyección a no poder pagar ni aguinaldo y no saber cómo seguir. Hoy no tienen los fondos para pagar los aguinaldos, la empresa, por ejemplo, en diciembre. No tenemos ni los aguinaldos ni los sueldos. Ni los sueldos de los primeros días de noviembre. Entonces, evidentemente, estamos en una situación de zozobra. Lo hemos hecho saber. Lamentablemente, a nadie le conviene que pare el transporte urbano de pasajeros. No es una decisión de la empresa, porque la empresa se perjudica, no solo económicamente, sino se perjudica por su imagen. La gente tiene la sospecha de que esto es un acuerdo entre la empresa y el gremio cada principio de mes para presionar por el pago. No, Dicen, no, esto está acordado, es un local patronal, digamos. Está muy alejado de la realidad, porque nosotros cada día que estamos parados perdemos, ¿sí?, dejamos de recaudar. Y los costos, porque lo único que ahorramos en ese momento es el consumo de gasoil, pero los sueldos tenemos que seguir pagando. Pero no es lógico, ¿sí? Esa es una decisión que toma unilateralmente la gente de UTA. Porque, aparte, ya venimos no con esta situación de que se para. Esto viene ya desde marzo. Venimos que cada fin de mes llegamos con el agua al cuello. Entonces aparece el subsidio nacional, aparece una parte de la provincia, la municipalidad colabora, ¿sí? Pero en estos momentos ya o sea, tenemos una masa salarial entre aporte y contribuciones y salarios en el orden de los 17 millones de pesos. 17 millones de masa salarial, incluidas las cargas. Exacto. ¿Cuánto es la recaudación propia por venta de pasajes mensual? La recaudación propia por venta de pasaje mensual en el orden de los 13 millones de pesos. Pero con los 13 millones de pesos tenemos que hacer mantenimiento de los colectivos, consumimos combustible, porque el combustible no está, o sea, nos lleva casi 1,5 millones de pesos mensuales, reparación de gomas, o sea, el funcionamiento es normal. Esto no es algo que es como el coche particular de cada uno. No es que yo viéndolo de afuera digo, bueno, si venden pasajes propiamente, sí, 13 millones, podrían pagar los sueldos, financiar las cargas patronales. Perfecto. Y bueno. ¿Y cómo funcionamos? O sea, ¿cómo queda el gasto de mantenimiento? Es el gasto corriente, porque dentro de ello también, y no olviden que tenemos un compromiso de inversión. O sea, hoy tenemos unidades 2017 trabajando. Eso por contrato tienen que ir. Eso por contrato. O sea, por contrato tenemos que ir renovando. Es una cosa. Por nosotros lo mismo nos daría trabajar con unidades 2017 que trabajar con 2016. Con
con 2008, 2009. Hay algunas unidades dentro de la conformación del La parque. antigüedad máxima es 10 años, ¿no? No, por con 5 años. Estamos Sí. trabajando con 5 años. Entonces, evidentemente, las inversiones, los compromisos, o sea, tenemos que cumplir con nuestros proveedores también. O sea, es fácil, si sería algo estanco, algo que no se desplaza, no tendríamos gastos. Sucede en el auto particular suyo o de cualquiera de los que nos están viendo. O sea, eso tiene un costo que lo vamos manteniendo, ¿sí?, con la recaudación diaria. Pero hoy por hoy, como le decía, hasta no hemos comido las provisiones para el aguinaldo. Volviendo un poquito al tema de los números. Tenemos, por un lado, la masa de venta de pasajes, 13 millones de pesos. Si funcionara normalmente, supongamos que la provincia cumple, que el municipio cumple, que de hecho viene cumpliendo, creo, ¿no? El Estado Nacional creo que también viene cumpliendo con su subsidio, con el subsidio nacional. ¿De cuánto es el aporte que recibiría la empresa? El costo operativo de la empresa ronda en los 34.500.000, donde el 60%, ¿sí?, hablando con 13 sueldos, no 12 sueldos, claro, este es el 60%, de nuestro costo. Ajá. Esos 34 millones se completan desde los 13 de venta de pasajes, toda la diferencia tiene que cubrirse por los subsidios nacional, provincial, municipal. Perdón, y también está incluido los 4 millones de pesos que teóricamente la provincia tendría que pagar, por esos subsidios. O sea, son subsidios al estudiante. Y también el resto, el subsidio nacional, ¿sí?, o los aportes que hace el municipio, están subsidiando el valor del boleto. Claro, porque si no, el boleto tendría que costar el doble de lo que cuesta tendría que estar en 21 o 22 pesos. Ajá. Fíjense ustedes, hagamos una relación. Las relaciones a veces no son buenas, pero muestran un poco la realidad. Un pasaje de Comodoro a Radatili está en el orden de 18 pesos con 50 y son 10 kilómetros. Un pasaje de Comodoro a Caleta, Córdoba, está en 13 pesos con 50. La empresa que presta el servicio de Comodoro a Radatili también recibe subsidios nacionales y provinciales. O sea que, fíjense cómo es la realidad, ¿no? Claro, pero a lo que iba es, se reciben 9 millones aproximadamente de nación, de subsidio nacional, 1.050.000 pesos de subsidio provincial y 2 millones del municipio. 3 millones. 2 millones y medio, 3 del municipio. Completan el cuadro de los 34 millones de pesos. Y el TED tendría un costo de 4 millones y medio. 4 millones y medio por mes. A esos 33, restémosles 4 millones y medio y ahí tiene el desfasaje que se va produciendo. Claro. O sea, y no es que sucede un solo mes, es la acumulación. Porque fíjense que nosotros estamos con un costo de explotación de 33 millones de pesos, o 33 millones, hagamos referencia, 33 millones de pesos, y nos están debiendo 23 millones de pesos, y a fin de mes va a aumentar. O sea, porque esto es como el reloj del taxímetro. A medida que va avanzando, se va acumulando. Mientras que yo no cancele parte de la deuda, eso se va incrementando. ¿Tiene salida esta situación? ¿Se han reunido ya varias veces con la provincia? Sí. ¿Les manifiestan voluntad de resolver? Bueno, obviamente la provincia está también en una situación económica bastante complicada, pero ¿se vislumbra una salida a esto? Bueno, estamos esperando, sí, o sea, la semana pasada hubo una reunión, creo que fue la semana pasada, una reunión con el ministro coordinador con el señor Rossi, estuvo creo presente el señor intendente, y se pactó en llegar a una solución. Justo en ese momento no estaba el ministro de Economía. Y bueno, estamos esperando la llamada porque ya la semana que viene empezamos a correr tiempos de descuento y que queremos tener una definición sobre el respecto como para poder traer tranquilidad a todos los estamentos. El ministro de Economía también ya ha dado varias señales de que para el año próximo va a plantear una modificación al transporte educativo gratuito. Dice, tenemos que garantizar que llegue a quien verdaderamente debiera llegar y no a todos, porque si no, no se puede sostener. ¿Ustedes tienen ideas para aportar en ese sentido, por la experiencia en otros lugares del país? ¿Cómo se puede llegar a readecuar? Si
mal no recuerda el oyente, existía un sistema que era que el estudiante se hacía cargo del 50% del boleto, ¿sí? El boleto pleno. Para ello había ciertos requisitos, ¿sí? El requisito fundamental era certificado de alumno regular, certificado de domicilio, una foto, y se le generaba un carnet con su foto para que sea intransferible ese beneficio. Y estaba destinado exclusivamente a los colegios públicos y enseñanza obligatoria. Teníamos muchos problemas con respecto al tema de aquellas academias que, por ser en cierta forma, llamémosle, autorizadas para funcionar por el Consejo de Educación, pretendían llegar a ese beneficio. Hoy, sinceramente, no sé cómo se maneja con respecto al otorgamiento. Yo sé que hay un padrón que sale del Ministerio de Educación, no sé a quién más llega, pero no hay una identificación en su tarjeta SUBE de quién es el usuario de ese boleto. También existía, como en todos casos, siempre existen abusos. En el caso del universitario, hay universitarios que tienen que viajar 4 veces a la universidad. Pero hay universitarios que durante todo el año no van a la universidad y que rinden 2 materias solamente por año. Siguen siendo alumnos regulares y a ellos también les llegaba el beneficio. O sea, hay que ser, cuando algo es necesario, o sea, colaborar, o sea, que por parte del Estado le dé un tipo de beca, tiene que haber una contrapartida del otro lado, que sean alumnos regulares, que vayan todos los días a la universidad o que vayan todos los días al colegio. O sea, y tener en franjas horarios bien determinadas para que no se use, por ejemplo, el bono escolar. ¿Sí? Cuando salgo del boliche, poner un bono escolar. ¿Y pasa eso hoy? Y pasa eso. Y el sistema no tiene cómo restringirlo. El sistema no está preparado para eso. Y aparte, si empezamos, o sea, si no hay, pasa, antiguamente teníamos el problema entre las personas. Entonces, el que tenía problema era el chofer, que ponía una restricción. Y hoy, lamentablemente, es como que tiene más valor la palabra que dice un chico que dice un adulto. Entonces, se producían así rispideces. Yo creo que, o sea, esa es la experiencia que podemos transmitir. Tiene que haber un control y tiene que haber un premio y un castigo, porque no puede ser que una persona que viva a 4 o 5 cuadras del colegio tenga la posibilidad de tener un bono escolar cuando ese bono escolar lo usa para ir a inglés, a guitarra, a una maestra particular. ¿Sí? O sea, en otras partes del país, por ejemplo, Bahía Blanca, tengo experiencia en ello, el bono escolar tiene acceso a aquella persona que vive a más de 10 cuadras del colegio. Lógicamente, nuestra ciudad es muy particular, ¿sí? Habría que estudiar cuáles serían los límites y también las franjas horarias, para que dentro de esas franjas horarias se use. Yo entro a la mañana, a las 8 de la mañana, de 7:30 a 8:30 puedo usarlo. ¿Cómo era en algún tiempo el bono, el boleto obrero? El boleto obrero se usaba en una determinada franja desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y después, o sea, para usarlo. O sea, yo creo que tenemos que entrar, ¿sí?, en un segmento de control, de autocontrol, a los efectos de que aquellos que realmente lo necesitan tengan acceso y aquellos que lo mal usen, no lo usen más. De lo contrario, el beneficio no alcanza a nadie. No va a alcanzar y perjudica a los que es realmente como lo la frazada necesitan. corta, ¿no? O sea, y bueno, hoy nos encontramos ante esta disyuntiva, que cada vez que llegamos a fin de mes, habrá colectivo, no habrá colectivo. Y vuelvo a decir, insisto, esto no es un lockout de empresario. ¿Sí? O sea, creo que fui claro con respecto a los números que se manejan, a lo que nos perjudicamos nosotros, no solamente económicamente, sino por imagen. No somos una empresa que no estamos en Comodoro, somos de Comodoro. Nacimos
y nos mantenemos y nos proyectamos a través de También del a tiempo. veces hay cuestionamientos de gente que dice, bueno, pero en realidad estos problemas surgen porque tenemos un monopolio de transporte público. ¿Qué es monopolio? Una sola empresa prestando ¿Qué es el monopolio? servicio. ¿Qué es la recolección de residuos? ¿Qué es la sociedad cooperativa? ¿Qué es Camusi? Todos los servicios públicos. No hay lugar para la competencia, dice No hay usted. lugar para la competencia, porque primero y fundamental, el monopolio es aquel que fija sus propias tarifas. El sistema de transporte público de pasajeros podría ser no monopólico en el sentido de que cada una de las líneas que tiene Comodoro Fueran prestadas por distintas empresas. prestadas por distintas empresas. Esas distintas empresas tienen los mismos costos de explotación e inclusive aumentan los costos de explotación, porque los gastos de estructura se tendrían que dividir por las 21 líneas que tiene o los recorridos que tiene la empresa. En el momento de hacer un reclamo ante la autoridad de competencia, que es la municipalidad, con respecto a establecer cuál es el boleto, se unifican. se unifican a través de una cámara de transporte, como sucede en Buenos Aires, la FATAP. La FATAP es la que presenta de todas las empresas, ¿sí?, que brindan el servicio en la capital federal o Gran Buenos Aires, y a través de ellos hacen los reclamos pertinentes para determinar el valor de la tarifa. Pero vuelvo a decir que no es una tarifa libre. Si yo sería monopolio y no tendría la fijación de tarifas, podría decir que soy monopolio. ¿Qué pasa a hacer esas distintas empresas? Oligopolio, que se juntan para obtener el mismo objetivo, que es determinar el valor de la tarifa. Como pasa con el mercado de los combustibles, por ejemplo, para citar un ejemplo rápido. Para fijar el monto. Y no hay monopolio. Pero, a ver, yo por el mismo recorrido, por la misma línea, no puedo... O sea, a ver, a Caleta Córdoba, ¿quién va a querer ir a Caleta Córdoba? O sea, no es por desmerecer, sino es por la Usted ubicación. lo dice por la ubicación. Por la ubicación, y por la cantidad. cantidad de pasajeros por kilómetro, Exacto. que es la unidad de medida. O sea, hay distintas... acá hay dos o tres líneas que son las que sostienen el resto. La línea 3, la línea 4, la línea 1, la línea 12. Son las más populares, las que son las que pasajeros van a que hay más frecuencia. Las que más venden, digamos. La que más venden, la que transporta más pasajeros. El resto de las empresas tienen deficiencia que se apoyan en esta. Les cuento un caso. Yo en Patagonia Argentina hace 24 años que estoy. Pero en mi época de estudiante pasé por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y estuve en el área de transporte. En ese lapso tuve 20 años trabajando en el petróleo. Cuando estaba en el transporte, existía la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4, la línea 5, la línea Andú puntual. La línea Andú puntual, para aquellos memoriosos, era la que hacía desde el centro de Comodoro y hacia toda la zona norte. O sea, Estándar, kilómetro 8, kilómetro 11, Palazzo, toda la zona norte. Y la línea 3 era una línea que salía de la tienda ONA, o sea, donde hoy Banco Nación, iba hasta Barrio San Martín. La medida que se utiliza en las empresas para determinar la cantidad de pasajeros transportados es la cantidad de pasajeros transportados por kilómetro. La línea 3 tenía un promedio pasajero kilómetro alrededor de los 6 pasajeros por kilómetro. Usted los veía, ¿sí?, subiendo la Rivadavia, iban 14 colectivos por arriba en horarios pico. Ajá. El resto, ¿sí?, cuando en horario pico había menos unidades circulando. Eso también llevaba a que había otro tipo de contrato de trabajo, donde se podía utilizar al trabajador en horarios no continuos, sino que se trabajaba en horarios puntuales, ¿sí? Los contrataba para trabajar 2 horas en horario pico, y en los horarios pico, y el resto del día trabajaba con otra cantidad de unidades prestando servicio. Y en cambio, en el Andú puntual, no llegaba a un pasajero por kilómetro. Cuando entraba en el tema de la determinación del valor de la tarifa, se tomaba el promedio de pasajeros kilómetros. ¿A quién favorecía para determinar el valor de la tarifa?
a la empresa que tenía más pasajeros por kilómetro y perjudicaba a aquella empresa que tenía menos pasajeros por kilómetro. Claro. Eso es una muestra para decir que... No podría una empresa sola hacer una línea hasta Caleta, Córdoba, por ejemplo. Entonces, no es que es un monopolio. O sea, en todo servicio público, y sobre todo en el caso de que las tarifas son reguladas por el Estado, no existe el monopolio, porque cada una de las líneas, ¿sí?, presta un servicio en una determinada traza. Jorge, ha sido un gusto conversar, poder conocer un poco más de cerca todo este problema del transporte, que es un servicio público esencial, y ojalá que se puedan encontrar estas alternativas para solucionarlo. Quiero cerrar con una anécdota, ¿no? ¿Cómo no? Cuando estamos en pleno conflicto, un amigo llega de Buenos Aires, llega al aeropuerto y toma un taxi. Entonces sale el comentario. Mi amigo dice, no se consigue, no conocía la problemática, dice, no se consigue, hay pocos coches, no, hay mucho trabajo. ¿Por qué hay mucho trabajo? No, porque están de paro los colectivos. Y la verdad que estos colectiveros lo que tienen que hacer es llevarlos gratis, ¿sí?, para que la gente no sea afectada. Dice, bueno, al pelo, ¿cuánto me sale el viaje hasta el hotel, a un hotel del centro de Comodoro? Me sale 270 pesos. Bueno, lléveme gratis. No, ¿cómo lo voy a llevar gratis? Tengo que pagar combustible, o sea, claro, mirar las cosas afuera es fácil. Y opinar, los opinólogos, es muy fácil. Y hay una ciencia que es el transporte de personas, que se estudia en la facultad. En la facultad, en la UBA se estudia... Ya está como carrera. Es una carrera, es una carrera, ¿sí? Y no estoy a la altura de un ingeniero en transporte, pero la experiencia lleva a querer hacerlo mejor. Y sobre todo porque es mi ciudad, es la ciudad de todo. O sea, nacimos y generamos una empresa para brindar un servicio. Porque, a ver, en vez de invertir 2.700.000 pesos en un colectivo, me compro un coche de alta gama y trabajo con un coche modelo 2010 que me sale 1.250.000. Pero es algo, primero por contrato, y segundo porque enaltece a la ciudad tener una línea de colectivo como la que tiene Patagonia. Muchas gracias. No, hasta la gracias próxima. Hemos conversado con Jorge Moreno, administrador de Patagonia, Argentina. Hasta la próxima.